Hola, mi nombre es William. En este momento quiero mostrarles cómo se hace un fade, pero también al mismo tiempo quiero enseñarte cómo se borra un fade. Quiero que preste atención, ya que por este video les voy a enseñar cómo se trabaja en este tipo de cabello y cómo se borra el fade. Como les dije ahorita en la presentación, estamos en el proceso de peinado. Como les dije, vamos a enseñarles cómo se hace un fade bajito y también al mismo tiempo vamos a enseñarles cómo se borra el borde. Marcamos con la cero. Terminamos con el proceso del acero, marcamos el borde. Segundo, cogemos la Andy para dividir lo que es el borde. Esta parte es muy importante, ir peinando a la vez para limpiar el cráneo cabelludo aquí, para hacer la definición. Se usa la Carolina, se sacude bien el cliente, para que no se pueda mojar el cliente con cabello encima. Ok, entramos aquí en el proceso del sequillo y vamos a pasar aquí el gilet para limpiar el fade. Quitamos esto que ven por aquí, si no más para abajo del borde, porque si la pone la navaja ahí, harán un claro aquí, si no de ahí para abajo, con cuidado ahí. Entramos en el proceso de sequillo, pone la toalla primero. Por ejemplo, nunca podemos hacer esto, porque esto entonces mojará la capa y se ve antihigiénico. Se moja, sin dejar que el agua ruede, se tira, sin dejar que ruede, pasándole de una vez la mano. Recuerden, nunca pueden dejar de rodar el agua así, porque se ve. Después de esto, este proceso, untamos lo que es el aftershave, que después se le unta la crema. La navaja no se usa ni así ni así. Esta parte, estas dos esquinas tienen que dar a la perfección del cliente ahí. De aquí al terminar, casi de la ceja derecha. Por eso la navaja se usa de este estilo, derecha, ni así ni así, derecha. Siempre este dedo sigue la navaja. Para afectar aquí, en esta parte, se usa este dedo, se agarra ahí. Ahí. Derecha, se soba derecha así, para que pueda salir la esquina, como ven. Luego se coge la media luna. Ok, hemos terminado con el sequillo. Ahora el cliente me ha pedido que le arregle la ceja. Vamos a ver cómo se hace la ceja, cómo se limpia. Y quiero que usted preste atención, ya que es una parte muy delicada. Y quiero que usted preste atención cómo se usa la navaja y de qué posición yo la pongo para que salga el trabajo a la perfección. Ahí la navaja se agarra corta, la navaja se agarra detrás de ese ángulo, se agarra ahí la navaja. Pero cuando es esta parte de aquí, se agarra ahí corta para darle una mayor confianza. Se agarra así de aquí para allá para quitarle los tocones, depilarlo. Como pueden ver, hemos terminado aquí lo que es la parte de la ceja. Vamos a limpiar esta área aquí ya para terminar el fade. Limpiamos hasta abajo.
Ok, hemos terminado de la recortada, lo que es el fade, como le había dicho anterior. Hemos terminado lo que es el fade. Ya yo rasuré con la navaja, limpié bien el cuello aquí. Luego vamos ahora a empolvar con la Carolina. Peinamos. Como pueden ver, ya hemos finalizado. Damos una mojadita. Para finalizar, tomamos aquí lo que es el aftershave, que es después de afeitada. Ahí se le da el toque final, que este producto evita la irritación. Tomamos un poco en la mano, muy importante. Y vamos finalizando. Como ustedes pueden ver, todo a la perfección ha quedado. Vamos a trabajar con este tipo de cabellos. La característica del tipo de cabello que es, como se dice, cabello bueno. Vamos a enseñarles cómo se trabaja en este tipo de cabello. Yo quiero que te preste atención. Es fácil, nada es imposible. Como les dije anterior, con el tipo de fade, que primero se le pone la toalla para que el agua no caiga de caída del cliente o a la casa. Lo primero es mojar, ya que él se va a dar el cerquillo, se moja. Este tipo de cabello se caracteriza en lo que es que hay que peinar mucho, hay que peinar para que puedan salirnos aquí. Recuerden que por el tipo de cabello que es, amerita mucho que hay que estarlo peinando para que puedan salir. Ahí estamos lo que es marcando el cerquillo para luego venir con la navaja y limpiar. Solamente estamos marcando con la tijera. Cuando comenzamos ahí a darle el cerquillo, ya de ahí, cuando llegamos ahí, entonces cogemos la navaja así, con el dedo puesto ahí y luego limpiamos. Tanto puede limpiarte la navaja ahí, no así, sino así. En esta media luna se usa la parte de atrás de la navaja. Así, no así, así. Luego este gilet viene, la muñeca va doblando. Aquí ya hemos terminado lo que es el proceso de cerquillo, lo hemos terminado. Como pueden ver. Ahora entramos lo que es en el corte del cabello ahora. Quiero mostrarles cómo se corta este tipo de cabello, ya que es un poco delicado. Se moja primero, ya que el cabello bueno hay que recortarlo mojado, para así darle un buen corte, que quede a la perfección. Se peina bien. Hay dos estilos, uno que es así y otro que es así. Pero mostraremos primero de esta forma. De allá para acá tienen toda esta área mochando, toda esta área en esta forma, así. Cortamos aquí de primero. Luego vengamos esta área entera en este mismo estilo, sin perder esta misma forma. Hemos terminado ahí, como el cliente me pidió que solamente lo emparejara. Luego vamos a cortarle arriba y ahí finalizamos este corte. Vamos a cortarle un poquito arriba, emparejarlos. Recuerden, la metida del peine es así. Para lograr una buena cortada de cabello, el peine se mete así, en esa forma, luego se eleva y los dedos se le meten abajo. Como pueden ver, hemos finalizado este corte. Es fácil.
se coge de último la Carolina para tumbarle el cabello. Siempre se usa la higiene en la peluquería. Nunca se hace así duro la gelatina porque se puede volver aguada. Si no, se soba suave y se le da palpada el cabello. Ok, espero que ustedes, como vieron ahorita el proceso, espero que hayan aprendido acerca de lo que se les ha mostrado. Que para mí no existe cabello malo, sino que hay cabello manejable y cabello no manejables. Lo que hay que tener es el conocimiento del tipo de recortada que te pide el cliente. Lo que hay que tener es pasión. Te digo por este video que hay que tener pasión y tener aspiraciones a hacer algo. Y mi nombre es William, para servirle. Mi número de teléfono es 809-457-0031. Ya ustedes saben, síganos y Dios les bendiga mucho. Espero que hayan aprendido. Chao.